Buenas tardes, hermanos. Estamos listos para el mensaje de fondo, cuyo título es Lecciones de los panes sin levadura, ayer y hoy. Lecciones de los panes sin levadura, ayer y hoy. Es interesante, y en otras oportunidades he dicho lo mismo, que en esta fiesta Dios requiere, aparte de guardar el primer y último día como día santo, requiere un ritual, una acción física para cumplirla. Eso sucede también en las fiestas de Pascua y expiación, donde practicamos algún ritual dentro de su observancia. Así que en el caso de los panes sin levadura, Dios requiere que nos apartemos de la levadura, que es un ingrediente que infla las masas y las hacen más suaves y apetecibles. Obviamente y generalmente cumplimos el mandato de no comer masas leudadas y también no tener levadura en nuestros hogares durante los 7 días de esta fiesta. Vamos al libro de Éxodo para repasar ese entendimiento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 3. Éxodo 13, versículo 3, dice: Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Aquí está el origen mismo de esta fiesta. Después de la muerte de los primogénitos de los egipcios en la noche de la Pascua, al día siguiente, aún en la Pascua, los israelitas prepararon sus cosas, recibieron los presentes de los egipcios y en esa noche conmemoraron su libertad, lo que conocemos como la noche de guardar, la noche memorable. Y salieron ese mismo día apresuradamente, sin tiempo para leudar sus masas, hacia a las afueras de Egipto. Moisés, por inspiración de Dios, dijo al pueblo que en ese día tenían que recordar todos los años. Y la razón física de no comer masas leudadas tuvo un significado físico para la nación de Israel y tiene una aplicación espiritual para nosotros, lo que justifica que la iglesia también recuerde ese día y practique el ritual de apartarse de la levadura durante la fiesta de los panes sin levadura para un entendimiento espiritual. Dios ha sacado su pueblo físico, la antigua nación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Dios ha sacado a los llamados para ser parte de su iglesia hoy, de la esclavitud del pecado. Egipto es una de las civilizaciones más antiguas de la historia humana, después del diluvio de Noé. Toda vez que aparece en el Antiguo Testamento, Egipto aparece bajo el nombre hebreo Mitzraim,
En el texto de Éxodo leído, cuando dice, habéis salido de Egipto, en hebreo dice, habéis salido de Mizraim. Si vamos a Génesis capítulo 10, donde se describe la tabla de las naciones, es decir, las descendencias de los 3 hijos de Noé, que son Sem, Can y Jafet, vamos a leer en el versículo 6 de Génesis capítulo 10 lo siguiente, acordando de que esa tabla de naciones, de las descendencias de los 3 hijos de Noé, ahí mismo el libro se expresa que de estas personas, de esas descendencias se formaron todas las naciones que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, Génesis capítulo 10, versículo 6, hablando de la descendencia de Cam, aquí dice, los hijos de Cam, ¿quiénes fueron? Aquí son 4. Dice la Biblia, Génesis 10, versículo 6, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Es interesante que en la tabla de las naciones, las diferentes versiones de la Biblia no traducen del hebreo al español muchos de los nombres de esa tabla. Es decir, lo escriben tal y cual está en el original en hebreo. Pero cuando estos nombres aparecen en otras partes de la Biblia, sí los traducen. Y sus nombres traducidos son muy familiares a nosotros. Cam, como dije, uno de los 3 hijos de Noé. Aquí hemos leído en Génesis 10, versículo 6, que Cam tuvo 4 hijos, o por lo menos se está nombrando sus hijos más importantes, porque obviamente yo creo, y por lógica, que Cam tuvo muchos más hijos y tuvo hijas también. Pero aquí están los 4 principales hijos de Cam. El primero que se menciona es Cus o Cushi, que aparece traducido 22 veces en el Antiguo Testamento como Etiopía. Los etíopes eran cushitas. Luego viene, en esta secuencia de sus hijos de Cam, viene Mizraim. Mizraim aparece 546 veces traducido en el Antiguo Testamento como Egipto. Egipto, era lo que estábamos hablando más antes. La nación egipcia fue fundada por su padre Mirs o Mizraim cuando se refiere al Alto y Bajo Egipto. Fut, aquí el tercer hijo de Cam mencionado, aparece varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, relacionado con Libia. Sin embargo, pese a la seguridad de ubicarse en África, el país que se formó de Fut, su identidad no es concluyente en relación a un país actual conocido, pero sí se ubicó en África. Finalmente, el cuarto hijo, el hijo menor de Cam, aquí en el texto de la Tabla de las Naciones, en Génesis 10, versículo 6, dice que es Canaán. No se traduce Canaán del original hebreo todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento, que son unas 88 veces. Canaán se ubica geográficamente en lo que conocemos hoy como Palestina, y también está la nación moderna de Israel en ese lugar. Entonces, más antes sí, en la antigüedad habitaron en esas tierras los cananeos. Hoy los árabes que están en Palestina no tienen relaciones más
de descendencia con los antiguos cananeos. En realidad, los países que fueron fundados por estos 4 hijos de Cam son los más antiguos, están entre los más antiguos países del mundo. Después, obviamente, de Sumeria, en Mesopotamia, que fue fundada por Nimrod. Nimrod, que fue hijo del primero que hemos mencionado, fue hijo de Cus, que Cus fue fundador o el padre de la nación de Etiopía. Entonces Nimrod es de la descendencia de Cus. Nimrod, antes mismo que su padre y sus tíos fundaran Etiopía, Egipto, Libia y Canaán, retuvo Nimrod la población humana en Mesopotamia al rebelarse contra Dios y desobedecerle explícitamente en el mandato de llenar la tierra, es decir, de conquistar todos los continentes, de salir de Mesopotamia, donde Dios creó al hombre en el jardín del Edén. Más tarde, efectivamente ocurrió esa dispersión de la población humana sobre la tierra con la aceleración de la variación del idioma durante la construcción de la Torre de Babel en Babilonia. Babilonia también fue fundada por Nimrod. La dispersión de los hombres desde la Torre de Babel ocurrió unos 100 años después del diluvio de Noé. En la 4ª generación de la población humana en tiempos del trisnieto de Sem. ¿Quién es Sem? Sem es uno de los 3 hijos de Noé. Fue uno de los 3 hijos de Noé. Y justo en la 4ª generación, en la generación de su hijo llamado Peleg, ocurrió esa dispersión del hombre desde la Torre de Babel. La Biblia dice en Génesis capítulo 10, versículo 25, no hay necesidad de allá, que en tiempos de Peleg fue repartida la tierra. Y la palabra tierra en este texto en específico viene del hebreo eretz, que significa globo terrestre, para no dejar margen de duda, porque hay otros lugares en la Biblia que también aparece la palabra tierra, pero traducida de otra raíz hebrea, la palabra Adamat, que significa terreno cultivable o territorio, para referirse a un lugar en específico o región. Entonces, aquí en tiempos de Peleg no se distribuyó una región o un país, se distribuyó el globo terrestre. Entonces, en esos tiempos de Peleg, que nació a unos 100 años después, como había dicho, del diluvio de Noé. Fue entonces con esa dispersión de las personas desde la Torre de Babel que Mizraim fundó Egipto, una de las civilizaciones camitas, porque son de la descendencia de Cam, más antiguas de la tierra, junto a Etiopía, Libia y Canaán, que eran sus hermanos. Después, eso pasó después, evidentemente, de que Nimrod había construido la primera civilización de la historia humana después del diluvio en Mesopotamia. Ahora, justamente, bajo uno de los pueblos camitas más sobresalientes de la antigüedad, después de la dispersión humana desde la Torre de Babel, es que los hijos de Israel fueron esclavizados por cientos de años. Nos referimos a Egipto, quien los esclavizó al pueblo de Israel bajo
un faraón que no conoció a José. Y como sabemos, mucho después, algunos siglos después, Moisés, mediante el llamado y el poder de Dios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del Egipto y les enseñó las leyes olvidadas bajo la esclavitud y han aprendido preceptos y mandamientos nuevos, aunque los principios siempre han existido, para que se manejara justamente como nación. En el desierto, Dios, después que sacó su pueblo de Egipto, hizo caer todos los días el maná, excepto el séptimo día, para que supieran los israelitas que ese es el séptimo día de Dios, el séptimo día que Dios descansó de haber creado los cielos y la tierra, y bendijo ese día para que ese día sea el día de descanso desde la creación del mundo. Todos los viernes el maná caía el doble para que no hubiera necesidad de recorrerlo el día sábado. Dios entregó también al pueblo de Israel las tablas de piedra conteniendo los 10 mandamientos, y estableció Dios en esa ocasión las 7 fiestas santas del calendario sagrado de su nación, que se iniciaba como tal, como nación, a partir de su salida de la esclavitud de Egipto, y obedecía y empezó a obedecer el calendario agrícola anual, donde las 7 fiestas santas están en función, dispuestas en función a ese calendario agrícola, que también es el calendario sagrado de Dios. El sábado ya había sido instituido mucho antes del pueblo de Israel, mucho antes de Abraham. El sábado se instituyó y se guardó durante unos 1450 años antes de la institución de las fiestas santas. Ese es el principal motivo del por qué las centenares de iglesias sabatistas en el mundo hoy, y sabemos que la que posee más personas es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que son sabatistas y tienen más de 18 millones de miembros, pero ellos no guardan las fiestas santas, solo el sábado semanal. Ellos no entendieron y no entienden el plan de Dios en la observación de las fiestas santas que nosotros sí observamos. Y volviendo al tema de Israel y su salida de la esclavitud de Egipto, entonces, una vez cruzado el mar Rojo, donde pereció, donde murió el ejército de Faraón, ahogado, obviamente, cuando el mar se cerró, entonces Dios, después de ese episodio, reunió su pueblo a los pies del monte Sinaí, donde ya mencionamos que las leyes y preceptos fueron entregados al pueblo de Israel de parte de Dios. El paralelo con la iglesia de Dios es claro, y lo vemos en la epístola de Tito. En el capítulo 3, vamos a Tito, capítulo 3, vamos a ver de los versículos 3 desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia,
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición de esclavos del pecado, así como el pueblo de Israel figurativamente estaba así bajo la esclavitud en Egipto. Continuando la lectura de Tito, ahora versículo 4, Tito capítulo 3, versículo 4 y en adelante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y finalmente versículo 7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios llamó a cada uno de nosotros hoy en la iglesia, que éramos antes esclavos del pecado, cuando antes no conocíamos su camino y sus leyes que llevan, como dice el texto leído, a la vida eterna. Dios nos llamó en esas condiciones. Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y Dios, por intermedio de Jesucristo, nos sacó a nosotros con su llamamiento, a cada uno de nosotros, de la esclavitud del pecado. Ahí está el paralelo. Esta analogía hemos aprendido y repasado año tras año en la iglesia, en esta temporada de panes sin levadura. Nos llamó Dios para que cambiemos la manera equivocada que teníamos de percibir el mundo. Si bien esa lección básica hemos aprendido de la experiencia de Israel, cuando Moisés les sacó de la esclavitud de Egipto, el siguiente paso fue el de ser instruidos. El pueblo de Israel, después de haber sido sacado de Egipto, el siguiente paso fue el de ser instruidos en las leyes y mandamientos de Dios. Y nosotros, al ser llamados por Dios, también hemos empezado un proceso de aprendizaje de la palabra de Dios para seguir, con causa de conocimiento, este camino de vida. Pero las lecciones y paralelos con el pueblo de Israel no termina ahí. Hoy vamos a mencionar y estudiar más lecciones que normalmente no hemos tomado en cuenta. Para ello, continuaremos realizando un seguimiento a la nación de Israel, a la historia de la nación de Israel después de que salió de la esclavitud de Egipto y después de que fueron instruidos en las leyes y mandamientos de Dios desde el monte Sinaí. Volveremos entonces al libro de Éxodo, que relata el origen de la fiesta de los panes sin levadura. Hemos ya leído en el capítulo 13, en el versículo 4, que Moisés dijo al pueblo hacer memoria del día que han salido de la esclavitud de Egipto, es decir, un primer día de panes sin levadura. Moisés dijo también que pasarían a conmemorar esa fecha cada año por 7 días. Y hoy necesitamos repasar por qué lo hacemos como iglesia
y no así como nación física basada en lazos consanguíneos, porque no somos nación física, no somos del pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia, miembros que Dios ha llamado de todas las naciones, tribus, lenguas y naciones. Siguiendo la lectura de Éxodo capítulo 13, ahora el versículo 5, que nos abre el entendimiento del siguiente paso, después de salir del pecado y después de instruirse en el camino de Dios. Aquí Éxodo capítulo 13, versículo 5 y versículo 6, vamos a leer también, dice el versículo 5: y cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Versículo 6: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Israel salió de Egipto para conquistar y establecerse en la tierra de Canaán. Los heteos, amorreos, heveos y jebuseos fueron ellos hijos de Canaán, que podemos ver lo mismo en la tabla de las naciones que describen las genealogías de los 3 hijos de Noé, y allá yendo a Canaán vamos a leer estos nombres. Canaán, como ya hemos explicado anteriormente, fue hijo de Cam y hermano de Mitzraim, que es Egipto. Entonces Israel sale de Egipto para conquistar Canaán, que también es hijo de Cam y hermano de Egipto. Israel salió de Egipto con Dios destruyendo al ejército de Faraón, y luego Dios ordena a seguir la conquista de la descendencia de Cam sobre Canaán. En pocas palabras, no bastó salir de la esclavitud del hijo de Cam, sino que Israel tenía que conquistar a otro hijo de Cam, en este caso su inmediato vecino, cruzando la península del Sinaí, es decir, tenían que conquistar a Canaán, que más conocemos por Palestina. Así como Israel literalmente tenía que conquistar a Cam, que lo esclavizó, nosotros en la iglesia tenemos que conquistar el pecado, apartándonos de pecar. Cristo es nuestro ejemplo, según lo que vamos a leer en el libro de Hebreos. Vamos allá, Hebreos al capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo conquistó su Canaán al apartarse del pecado en su vida. Como dice el texto, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así como Dios sacó a Israel de la esclavitud del pecado, en realidad Él los sacó de la esclavitud de Egipto, sinónimo de pecado, y los instruyó en sus leyes y mandatos, los ordenó a conquistar, los israelitas, Dios los ordenó a conquistar a los cananitas o cananeos, hermanos de los egipcios, enseñándonos que después de nuestro llamamiento y conocimiento de las verdades de Dios, tenemos que conquistar el pecado, también simbolizado por, en este caso, por Canaán, hermano de los egipcios, apartándonos, porque la conquista significa
quiere decir o significa apartarnos del pecado tal cual hizo Jesús. Al ser tentado en el desierto después de 40 días de ayuno, Jesús respondió a Satanás con las célebres e inspiradoras palabras: ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús rechazó la tentación y expulsó su tentador. Rechazar la tentación es equivalente a dominar el pecado, tal cual se mandó a Israel dominar, conquistar a Canaán. Dios dijo a través de Moisés a los hijos de Israel, y eso podemos leer en Levíticos capítulo 18, versículo 3. Levítico capítulo 18, versículo 3 dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Fuimos llamados para salir del pecado y vencerlo al no ceder a la tentación. Por ello, esa verdad lo recordamos durante esta festividad de los panes sin levadura, que continuando la lectura del libro de Éxodo, que ordena una ritualidad didáctica para entender una verdad y acción espiritual, allá leemos lo siguiente: Éxodo capítulo 13, versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 9 y más algún versículo que ya los voy a indicar. Éxodo capítulo 13, versículo 7 dice: por 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Versículo 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Eso lo tenía que hacer Israel al conquistar Canaán, como dice el versículo 11 aquí de Éxodo 13, versículo 11 dice: y cuando el Eterno te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado. Bueno, aquí los hechos pasados con la nación de Israel y la ritualidad didáctica que practicamos en estos 7 días de los panes sin levadura representa una base sólida del entendimiento para cambiar nuestra manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús se apartó del pecado toda su vida. Es nuestro ejemplo mayor, como escribió Pedro, citando Salmos 34. Pedro escribió a la iglesia lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Jesús se apartó del mal, fue tentado en todo sin pecado, pero eso es apenas una primera parte de lo que tenemos que hacer. Además de apartarse del mal, la Biblia nos instruye a hacer el bien, buscar y seguir la paz, que sabemos que se refiere a la paz de Jesús, quien dijo a sus discípulos que les dejaría su paz y no la del mundo. Entonces, simbólicamente, el ritual de panes sin levadura lo vemos
estas dos partes, apartar y hacer. Apartar o sacar toda la levadura de nuestras casas es una cosa. Y comer panes sin levadura, esta acción es otra cosa. Apartar y hacer. En la vida cristiana, Dios nos requiere apartar y hacer. Nos esforzamos por no pecar. Eso es correcto. Pero Dios requiere de nosotros acciones, buenas acciones. Solo apartarse del mal es como ocultarse debajo de una mesa. Pero practicar los principios de Dios es ponernos de pie sobre esa mesa y reflejar la luz de Cristo. Justamente, Dios eligió a Canaán y no Egipto, y tampoco eligió Etiopía y Libia, que son sus hermanos y hijos de Cam. Dios eligió específicamente a Canaán entre los hijos de Cam para ser conquistado por Israel. Y la razón fue para poner a Israel sobre la mesa, es decir, en el centro del mundo antiguo, donde se ubicaba Canaán, para que todas las naciones los vieran. Canaán se encontraba en la confluencia de 3 continentes, Asia, Europa y África, por donde pasaban los principales caminos comerciales de la época. Los pueblos necesariamente pasaban por Palestina, por Canaán, por Israel. Luego, después que conquistó a Canaán, los pueblos pasaban por ahí para trasladarse de Asia a Europa o África y viceversa. Los israelitas, bajo el gobierno teocrático de Dios, ya asentados en Canaán y a través de los jueces, serían la luz visible de Dios para todo el mundo antiguo. Israel fue sacado de la esclavitud del pecado, instruido en la ley, estatutos y mandamientos de Dios, y ordenado a conquistar un pueblo semejante a Egipto, su hermano Canaán. En todo, pareciera lo más difícil e imposible, al igual ese todo lo que ha hecho, lo que hemos mencionado hasta ahora, pareciera lo más difícil e imposible, al igual que a nosotros, llamados para salir del pecado, simbolizado por Egipto, ser instruidos en el camino de Dios, simbolizado por la entrega de la ley a Israel en el monte Sinai, y apartados nosotros del pecado, simbolizado por la conquista de Canaán. Eso pareciera ser lo más difícil. Hemos pasado por todo ello en esta era presente de la Iglesia de Dios, pero eso no es todo. Ni siquiera todo ese proceso fue lo más difícil para Israel. Ni siquiera eso fue lo más difícil para nosotros. Lo más difícil es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, lo más difícil es practicar los principios de Dios en nuestras vidas. Más que apartar la levadura de nuestras casas, es comer el pan sin levadura. Es una acción continua representada por el número 7, que en la Biblia se refiere a la perfección o algo completo. Jesús fue muy claro para su iglesia al decir allá en Mateo capítulo 5, vamos a Mateo capítulo 5 versículo 15. Mateo capítulo 5 versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, una caja, algo como una caja de madera, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Jesús
se refiere que nosotros somos esa luz. Dice el versículo 14, el versículo anterior, dice Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, hablando de su iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se trata apenas de apartarse del mal, se trata también de hacer el bien. Por ello Jesús requiere de los miembros de su iglesia lo siguiente, aquí en el versículo 16 de Mateo capítulo 5, que estamos. Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y cómo se alumbra esta luz? Aquí mismo nos explica el texto, Jesús nos explica, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mismo concepto práctico enseñado por Santiago cuando dijo en su libro que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso Santiago nos dio ejemplos sobre ello. Vamos al libro de Santiago, al capítulo 2. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice Santiago 2, 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y en el capítulo anterior, refiriéndose a la religión pura, aquí el apóstol Santiago escribió, Santiago capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Podemos citar y leer interminablemente un versículo tras otro sobre la necesidad de buenas acciones en la vida cristiana. La nación de Israel, de la cual estamos sacando los paralelos en la institución de la fiesta de los panes sin levadura, fue instruida esta nación, al igual que la iglesia, para accionar y no solamente contemplar. Ahondándonos más en la historia de Israel, ellos decidieron no alumbrar, pese que Dios les puso sobre el candelero para que alumbre a las naciones que pasarían por su territorio. Por eso, después de pasar y cumplir tantos pasos para llegar a ese último punto, antes de entrar, de alcanzar la meta, que es el reino de Dios, ellos fracasaron. Ellos fracasaron. En el libro del profeta Samuel está relatado de cómo Israel rechazó al gobierno teocrático de Dios, cómo ellos no querían ser diferentes y dar el ejemplo a las naciones del mundo conocido en la época, a los pueblos lejanos de Europa, Asia y África. Ellos desearon ser igual que todas las naciones paganas vecinas. Primera de Samuel capítulo 8, vamos a leer primeramente los versículos 4 y 5, quédense en ese libro, en este capítulo. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5, y le dijeron, he aquí,
tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Dios les concedió lo solicitado y les advirtió que los reyes les tomarían sus hijas, lo mejor de sus tierras, diezmarían sus cosechas, tomarían sus siervos y diezmarían sus rebaños. Con lo que el pueblo contestó aquí en 1 de Samuel capítulo 8, donde estamos, ahora los versículos 19 y 20. Dice, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros, versículo 20, seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. En que terminó la fiesta de los panes sin levadura para Israel, Dios les concedió esta y las demás fiestas para que alcanzaran la salvación, no al contemplarla, sino al practicar sus principios. No han entendido o no han creído en las palabras de Josué, que les dijo por mandato divino antes de cruzar el río Jordán, ¿no? para conquistar la tierra de Canaán. Allá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y versículo 16, leemos las palabras de Josué al pueblo de Israel en ese momento, antes de cruzar el río Jordán. Josué dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y seáis multiplicado, y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Quédense ahí en este libro. Ya vamos a leer más algunos versículos. Eso es más que simplemente apartarse del mal, lo que dijo Josué. Eso es también actuar, hacer el bien, cumplir los principios de Dios. Por ello Moisés explicó que no basta apartar la levadura de nuestras casas, sino que tenemos que comer, ahí está la acción, comer panes sin levadura en esa analogía. No basta apartarnos, resistirnos del mal. Eso podemos hacer dentro de una cueva oscura y profunda. Dios requiere que demos frutos, que desarrollemos nuestro conocimiento, que vivamos ayudando y demos el ejemplo de una vida sana y correcta según los principios de Dios. Eso tenemos que hacer después de haber salido de la esclavitud del pecado y después de habernos sido instruidos en el camino de Dios. Dominar el mal es practicar los principios de Dios, además de apartarnos del mal. Eso es lo que estuvo dispuesto a hacer la nación de Israel. Eso es lo que no estuvo dispuesto, a hacer la nación de Israel cuando Josué les advirtió. Deuteronomio 30, donde estábamos ahora, versículos 17 y 18, continuando, ahora las consecuencias, la advertencia de Josué. Dijo Josué a su pueblo, versículo 17, mas si tu corazón
no, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les servires, todo ello después de salir de Egipto, de recibir la ley en el monte Sinaí, ahí están también los preceptos de Dios. Continuando aquí, Josué les dijo al pueblo: yo os protesto hoy, versículo 18, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. De hecho, el final fue muy duro para Israel. Salieron de Egipto cuando Dios destruyó al ejército de Faraón. Conquistaron, aunque no de todo, la tierra de Canaán, hermano de los egipcios, ambos hijos de Can. Pero Israel no vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Nimrod, nieto de Cam? Nimrod fundó en Mesopotamia varias ciudades más antiguas aún que Egipto y Canaán, que fueron fundadas Egipto y Canaán por sus tíos Cus y Mizraim, por su papá Cus y su tío Mizraim. Entre las ciudades fundadas por Nimrod, nieto de Cam, se encuentran Babel, que vino a ser la capital del imperio de Babilonia. Y Nimrod también fundó Nínive, que vino a ser la capital del imperio asirio. Israel tuvo sus reyes y se apartó del camino de Dios. Se dividió en dos reinos, y el reino del norte, denominado Israel, fue llevado cautivo por el imperio asirio alrededor del año 721 a.C. ¿Y quiénes fueron los asirios? Nada menos que camitas, al igual que Egipto. Luego, unos 130 años después, el reino del sur, denominado Judá, fue llevado cautivo por el imperio de Babilonia. ¿Y quiénes fueron los babilonios? Nada menos que camitas, al igual que Egipto. Israel volvió a la esclavitud bajo los camitas, después de que fueron sacados de la esclavitud. En conclusión, podemos hacer dos preguntas. Y la primera es: ¿cómo terminó la fiesta de panes sin levaduras, la antigua nación de Israel? Indudablemente en lloro y crujir de dientes, como dijo Jesús en algunas de sus parábolas. Hicieron tanto, pasaron por tantas cosas para ingresar a la tierra prometida y vivir bajo el gobierno de Dios, ser un ejemplo para las demás naciones y alcanzar la vida eterna. Pero fallaron, quedando una dura lección para nosotros hoy, que desde nuestro llamamiento pasamos paralelamente por los mismos pasos que pasaron la antigua nación de Israel. Y la segunda pregunta entonces es: ¿cómo terminará para nosotros la fiesta de los panes sin levadura que observamos en la iglesia cada año? Todos perseguimos el reino de Dios venidero, aprendiendo de las lecciones del pasado y perpetuando la memoria de esta fiesta grandiosa, tal como las demás fiestas santas, con el fin de alcanzar la vida eterna en el reino de Dios. Entonces, es una elección personal la respuesta de cómo terminará la fiesta de los panes sin levadura que venimos observando cada año. Más allá de toda la ritualidad, que es mera formalidad, está de cómo entendemos y practicamos con acciones concretas, físicas y espirituales,
nuestro diario caminar hacia el venidero reino de Dios.